Muchas gracias, una alegría, un honor poder hablar con ustedes y vamos a empezar nuestro estudio sobre Seicho no Ie, sobre este camino de vivir mejor, de vivir con alegría, y esto es una cosa que el mundo está precisando, necesitando, siempre es importante. Aún más en este momento necesitamos de alegría, necesitamos palabras de optimismo, y Seicho no Ie es fundamentalmente una doctrina de alegría, de optimismo, de gratitud, gratitud a Dios, gratitud a todas las cosas del cielo y de la tierra. Entonces es un honor poder hablar con ustedes y podermos estudiar juntos. Y hoy estudiaremos este libro, volumen 7, la colección La Verdad de la Vida, del sagrado maestro Masaharu Taniguchi. Y en este libro él nos habla de la manera de vivir feliz, porque Seicho no Ie es una filosofía de vida aplicada que podemos vivir en el cotidiano, y la gente que practica las enseñanzas de Seicho no Ie seguramente, practicando correctamente, tendrá un destino más feliz, tendrá salud, porque todo está en nuestro interior. Los maestros del pasado ya nos han enseñado, pero hoy tenemos la facilidad de las comunicaciones más desarrolladas, la parte de prensa también, entonces tenemos literatura, y de los grandes maestros de la antigüedad nos llegaron pocos escritos, pocas enseñanzas, pero el maestro Masaharu Taniguchi, como vivió en el siglo XX, pudo aprovechar los recursos de la técnica, de la prensa, y escribió cientos de libros, y tenemos entonces una filosofía consistente para el hombre moderno, con un lenguaje moderno muy directo, para que nosotros entonces tengamos las herramientas para una vida feliz, para una vida próspera. Esta es la proposición de Seicho no Ie. Entonces aquí nos habla el maestro: concientice de su naturaleza de hijo de Dios. Entonces esta conciencia que nos propone Seicho no Ie, estimado lector, si desea llegar a ser un victorioso, abandone en este instante todas las ilusiones, desconéctese de su antiguo yo y tome conciencia de que, como es hijo de Dios, usted infaliblemente alcanzará el éxito. Entonces, es una conciencia fundamental, porque las personas suelen pensar que nosotros no somos hijos de Dios, que es necesario entrar para una determinada religión para que uno se vuelva hijo adoptivo de Dios. Pero la verdad es que nosotros somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, entonces es admitir que existe otro creador que no sea Dios. Pero Dios es el creador de todo, es el creador que no fue creado por nadie, pero que Él es una existencia perenne. Entonces nosotros debemos comprender que es una blasfemia decir que el hombre no es hijo de Dios. Es necesario, es fundamental entender este punto. Jesucristo dijo que nos enseñó a hacer la oración Padre Nuestro. Él nos enseñó a decir Padre de Jesucristo o Padre del Mesías, sino que Padre Nuestro. Y él predicó que deberíamos cerrarnos en nuestra habitación y orar. Él dijo a su Padre. Es su Padre que escucha en secreto. 2 veces dice su Padre, y debe ser esta oración: Padre Nuestro, Padre Nuestro. Entonces Jesucristo dijo que nosotros somos hijos de Dios. Hay un prejuicio de que solamente Jesucristo es hijo de Dios, pero si nosotros creemos, yo pienso que la mayoría de los países de habla hispánica son cristianos, la mayoría de las personas son cristianas. Entonces debemos poner atención en estas palabras de Jesucristo. Si creemos verdaderamente en Jesucristo, debemos entender su enseñanza y no nos quedarnos atrapados por prejuicios, muchas veces transmitidos por seguidores del cristianismo, que ellos mismos a veces no entendieron con toda profundidad esta enseñanza. Entonces, salir de esta condición de
una persona que no es hijo de Dios para la condición de hijo de Dios y así sacar las ilusiones. Porque si nosotros somos hijos de Dios, Dios es rico. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Si Dios es rico, nosotros también somos ricos. Si Dios es saludable, nosotros también somos saludables porque somos de la misma naturaleza de Dios. Entonces, es punto fundamental que debemos entender. Confíe en sí mismo, confíe plenamente y expréselo en palabras. Jamás se refiera a sí mismo como alguien mediocre. Sepa que la palabra tiene poder creador y que, por lo tanto, quien se dice mediocre terminará por serlo realmente. La mediocridad no es propia del Hijo de Dios, pero nosotros vamos a utilizar nuestra capacidad mientras seamos capaces de reconocerla. Yo trabajo, donde trabajo, yo trabajaba en el tercer piso y en la planta baja había hay un punto donde se vende así sándwich, alguna cosa de comida, gaseosa y helados también. Y un día hacía mucho calor. Yo fui hasta la planta baja, tenía un servicio que hacer allá. Fui hasta la planta baja y cerca de este punto donde se venden las cosas de comida, vi, allí estaba la nevera y pensé, si yo estuviera con mi billetera, podría comprar un helado. Y allí, como es, pertenece, aquel espacio pertenece a la entidad donde trabajamos, entonces no hay ningún problema. La dueña me conocía a mí, pero no sé, una cosa de mí mismo, porque se puede pagar después. Mira, después traigo el dinero, pero a mí no me gusta. Entonces yo preferí no comprar el helado porque no tenía dinero. Mi billetera estaba en mi oficina, en el tercer piso. Y entonces volví a mi trabajo sin el helado. Y así trabajé hasta el final del turno. Cuando salí, entonces metí la mano en el bolsillo de mi calza, de mi pantalón, calza del portugués, de mi pantalón, para tomar el billete de la tarjeta del metro. Pero me di cuenta que allí estaba un billete de 10 reales, que podría no solamente comprar un helado, pero 3. Alcanzaba para todo. Pero, ¿por qué yo no compré? Porque me faltaba esta conciencia de que podía. Entonces, yo hubiera reconocido que tenía un billete de 10 reales en mi bolsillo, lo podría comprar, pero no pude. Entonces, aunque la persona tenga el dinero, si no tiene conciencia de que tiene este dinero, no será capaz de comprar. Y igual en la vida, si una persona no reconoce su capacidad, aunque la tenga, no podrá usarla porque no reconoce esta capacidad. Entonces, primero que todo debemos reconocer que somos hijos de Dios y en nuestro interior hay una capacidad infinita. Y hacer la oración porque la persona tiene sus dones, sus capacidades innatas que son regalos de Dios. Entonces, por ejemplo, un escritor como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, o Gabriel García Márquez, o tantos otros que hay, se quedan haciendo la oración para ser un compositor como Beethoven. Puede ser que no va a lograr nada, porque allí su talento que heredó de Dios es la literatura. Entonces, Gabriel García Márquez recibió este regalo de Dios, pero se queda intentando obtener un talento que fue dado a otra persona. Entonces, no está correcto, seguramente. Es como yo, si estoy con un billete de una moneda de otro país
y voy a un interior, porque aquí en São Paulo no hay problema, se puede cambiar, pero en una ciudad del interior de Brasil con un billete, por ejemplo, de Colombia, de Paraguay, no voy a comprar nada porque no estoy usando correctamente este talento que tengo. Tendré que tener un billete de Brasil. Y así también debemos sacar aquel talento que es adecuado a nosotros. También no se pide a un Beethoven para que escriba una gran obra literaria o que pinte una pantalla como Van Gogh, por ejemplo, o como Botelho o como Picasso, porque tiene otro tipo de talento. Entonces nosotros debemos hacer la oración para que Dios revele nuestro talento. Y no todas las personas serán artistas, y no todas las personas serán famosas, mas todas las personas tienen la posibilidad de realizar muchas cosas. Todas las personas tienen en su interior la posibilidad infinita. Entonces es fundamental que nosotros creyamos que en nuestro interior existe esta capacidad infinita, que nosotros somos hijos de Dios. Y este es el primer paso para obtener la realización. Entonces sigue el maestro Taniguchi. Seicho Noye elogia a las personas, pero también se elogia a sí mismo sin reservas. Entonces no es bonito, por ejemplo, yo que me quedo aquí, ustedes vienen a estudiar la enseñanza de Seicho Noye y yo comienzo, mira cómo soy inteligente, cómo soy bonito, cómo soy rico, cómo soy bien sucedido y todo. Pero yo puedo decir esto para mí mismo. Eduardo, usted es un gran hombre, usted es una persona bondadosa, es una persona inteligente, es una persona capaz. Porque eso no tiene nada de ser una persona presumida, sino que reconocer sus capacidades. Aunque no sienta, principalmente si no siente, debe declarar en palabra. Porque las personas que tienen complejo de inferioridad, ¿cómo fue grabado en su mente este complejo de inferioridad? Por las palabras. Las palabras a veces de los padres, con buenas intenciones para educar. Estudie, niño, porque usted no es inteligente. Entonces nosotros reconocemos a nuestros padres como dioses. Un profesor que nos dice, usted no es un buen alumno, no es inteligente. Entonces esas cosas se quedaron en nuestra mente y nosotros a veces llevamos esto en la vida entera. Mi mamá, ella le gustaba mucho leer, pero ella se quedó un poco traumada porque como ella recibió un libro de lecturas y se quedó encantada porque era un nuevo, ella aprendió a leer, se quedó encantada porque se abría delante de ella un nuevo mundo. Él leyó el libro entero y sabía todo. Y un día la profesora le llama, María, lea página, y dijo el número de la página, y ella comenzó a leer, y la profesora, porque allí estaba una persona que, por su esfuerzo, porque leyó muchas veces el libro entero, por su esfuerzo, se destacó de los demás. Entonces tendría la posibilidad de ser una persona brillante. Pero su profesora, por falta de sabiduría, no es una persona, porque la ignorancia es el gran problema. Se sorprendió con aquella capacidad, con aquella fluidez con que ella leía y dijo, usted es una mentirosa, seguramente ya tiene esta página de memoria. Y tomó el libro y abrió en otra página, ahora de esta página. Pero mi mamá ya conocía todas las historias y ya tenía la capacidad desarrollada para leer. Pero allí ella siempre decía, las letras dejaron de significar cualquier cosa, como si fueran dibujos sin sentido. Y yo me puse a tartamudear. Y fue una vergüenza muy grande, porque allí aquello se volvió una prueba para la profesora, que por ignorancia había usado una palabra equivocada y por una impresión equivocada. Entonces dijo, ahí está la prueba.
estudie más porque usted todavía no ha aprendido, no tiene capacidad. Y así mi mamá tuvo siempre, después de eso, comenzó a tener muchas dificultades en la escuela y para leer en público tenía muchas dificultades por cuenta de una palabra mal usada por la profesora. Entonces, primero que todo, perdonar a esa persona, porque como dije, a veces por los métodos antiguos, por las concepciones del pasado, pensaban que esta era la manera de educar. Pero a veces nosotros llevamos este tipo de cosas para la vida entera. Entonces llegue delante del espejo, alguien que pasó por una experiencia con mi mamá, entonces puede decir, usted sí sabe leer muy bien, es un gran genio, una persona muy inteligente, con grande capacidad, y puede entrenar delante del espejo, inclusive la lectura. Primera vez que yo era de la Asociación de los Jóvenes y hicimos una conferencia. Yo fui de la Asociación de los Jóvenes de Seichonoye. Fui a hacer la divulgación en una reunión de Palomas Blancas, que es la reunión de las señoras, de una reunión femenina. Yo fui a esta reunión para divulgar la conferencia, porque pensé, bueno, ellas tienen hijos, hijas, y hijos e hijas pueden participar de la conferencia. Llegué en el fondo del salón porque era muy tímido y dije, por favor, ustedes pueden divulgar esta conferencia. Si alguien quiere un billete para participar, una invitación, yo estoy aquí en el fondo, pueden obtener conmigo. Pero no sé por qué la persona, yo firmé mi nombre en el libro, la persona vio mi nombre, llevó para la presidente y al final de la reunión me llamaron. Aquí está el joven Eduardo. Yo fui diante de las personas y yo no sé si logré decir alguna cosa. Yo sé que mis ideas desaparecieron todas. Yo también comencé a tartamudear y fue una vergüenza muy grande. Y salí de allí, no esperé a nadie para ver si alguien quería más información y fui caminando para mi casa, más o menos 30 minutos caminando, ni siquiera usé el autobús, fui caminando. Y la decisión, bueno, no volveré más a Seichonoye porque no podré vivir con esa vergüenza. Pero mientras caminaba pensaba, pero yo he estudiado en el libro de los jóvenes que debemos tener ideales, no puedo desistir de mi ideal por una cosa así. Y cuando llegué a mi casa, entonces abrí el libro de los jóvenes que hablaba justamente de la capacidad de oratoria. La persona que quiere obtener suceso debe desarrollar el don de la oratoria. Entonces comencé, tuve la decisión, en la próxima semana volveré a esta reunión. Y comencé a entrenar. Yo dije para mi mamá, para que no pensara que yo me pusiera loco, mamá, estoy entrenando aquí delante del espejo. Y comencé a entrenar. Buenas tardes, muchas gracias, aquí está tendremos la conferencia. Y hablaba todo. Entrené mucho y volví. Y nuevamente me dieron algunos minutos para hablar. Hablé. Por lo menos 5 personas compraron la boleta para participar de la conferencia. Y aquí estoy yo hablando con ustedes porque reconocí en mi interior esta capacidad. Nosotros debemos entonces elogiar a nosotros mismos siempre. Nosotros nunca nos despreciamos, ni por modestia, diciendo, por ejemplo, que el modo de vivir de Seichonoye es banal, o que yo soy una persona banal. Yo soy un gran genio. ¿Por qué? Puedo decir porque ustedes todos son gran genios, somos hijos de Dios. Yo soy un gran genio. Ustedes son personas geniales, todos. Entonces, nosotros no hablamos mal de Seichonoye y tampoco de nosotros mismos. Si así lo considerásemos, no lo difundiríamos, no difundiríamos a Seichonoye si no tuviéramos total confianza en este modo de vivir. Si adoptásemos el modo de vivir de Seichonoye, a pesar de considerarlo banal, estaríamos llevando una vida falsa. Si realmente creemos que el modo de vivir de Seichonoye es maravilloso, pero decimos que él es banal solo para parecer modestos, entonces estaremos mintiendo. Por eso yo digo que casi siempre las palabras de modestia constituyen un poco de falsedad o
nos conducen a contradicciones. Entonces las palabras de modestia debemos muchas veces usarlas con sabiduría y reconocer nuestra capacidad como hijos de Dios. Mientras nosotros reconocimos esta gran capacidad en nuestro interior, seguramente esta capacidad se manifestará en nuestra vida. Esto es fundamental. Nadie jamás logró suceso sin, primero que todo, reconocer este suceso en su interior. Hay la vida del doctor, algunas veces ya hablé de él porque me volví su admirador. El profesor, el doctor Ben Carson, algunas personas ya escucharon hablando sobre eso. Él es un niño negro, y digo negro porque es un problema en Estados Unidos y por cuenta del racismo en aquel país. Un niño negro en la escuela que sufría mucho porque no era considerado inteligente. Él decía, mamá, mi cerebro no funciona, yo soy tonto. Pero su mamá, aunque una persona que no sabía leer y escribir, pero era una persona muy iluminada, decía, no, usted es inteligente, usted es capaz. Y siempre esta mamá, ella utilizó aquello que predica Seichonoye aún sin conocer Seichonoye. Entonces ella decía para su hijo, usted es hijo de Dios maravilloso, usted es capaz, usted es una persona maravillosa y sin duda tendrá suceso en la vida. Como ella tenía una posición muy humilde en la vida, decía, no es eso que quiero para usted, para tú y para tu hermano. Y este doctor Ben Carson después se volvió el más grande neurocirurgiano del mundo. Si ustedes quieren, algunas personas ya conocen la historia, no sé cómo es el título en español, pero en portugués es bueno, voy a traducir del portugués para español, pero no sé cómo hay un título original en inglés, no sé cómo se quedó en los países de habla hispánica, pero sería Manos Talentosas. Pero es una película con Cuba Gooding Jr., es una bella película que nos enseña lo que la autoconfianza es capaz de hacer. Pero hay un detalle en esta situación, porque hace rato yo vi una entrevista del Dr. Carson, y ya no era Cuba Gooding Jr., sino el propio Dr. Carson, que él decía, vea, él se reconoce como persona inteligente. Él decía, hay muchas otras personas inteligentes. No decía, los otros son inteligentes, yo no. Hay muchas otras personas inteligentes, hay muchas personas con mucha capacidad. Entonces no se ponía arriba de los demás, pero reconocía su capacidad. Pero él decía, pero todos los éxitos que yo obtuve en mi vida es porque yo tengo el hábito de, siempre que voy a hacer alguna cosa, conversar con Dios. Entonces él tiene este hábito de recibir la orientación de Dios. Y así, nosotros muchas veces hacemos la oración, pero hay que establecer la sintonía con Dios. Entonces, si Dios tiene un tipo de pensamiento que nos reconoce como luz, como capacidad infinita, y yo pienso, yo soy una persona de la tiniebla, o una persona sin luz, o una persona sin capacidad, eso no establece una sintonía con Dios. Es como si Dios estuviera apuntando el camino, aquí está el camino, y yo me quedo con los ojos cerrados y suplico a Dios, Dios, sálvame. Pero hay que ver que Dios ya está. No estamos salvados porque Dios ya nos está indicando el camino. Entonces, reconocer que Dios está en nuestro interior y ahí pedir la orientación de Dios. El doctor Ben Carson, incluso hay una cirugía que toda la trama de esta película termina en una cirugía. Y él resolvió un problema, una cosa así revolucionaria para la historia de la medicina, por una intuición. Las grandes descubiertas de la humanidad simplemente vienen por la intuición. La intuición es recibir de un mundo superior. Todo lo que puede ser llamado de arte
llega como la medicina, la arte médica, todo viene del mundo invisible. Todo llega a nosotros a través del mundo espiritual y del mundo mental. Las cosas, a veces cosas muy simples que cambian la historia de la humanidad. También una médica brasileña que cambió la historia de la psiquiatría mundial, doutora Nise da Silveira, que ella era psiquiatra, llegó en el hospital para comenzar a trabajar y se dio cuenta que usaban choques eléctricos y decía, esto es lo más moderno que tenemos. Y una cosa que cura, decían que cura a los enfermos, que es lobotomía, que es una cirugía que se daña una parte del cerebro y así la persona no tiene más emociones y no reacciona. Sí, seguramente no era una persona, dejaba de ser una persona violenta, pero no tenía más reacciones a nada. Entonces ella, aunque no fuera una persona religiosa, pero una persona de personalidad muy fuerte, reconocía, no, yo tengo capacidad. Ya pusieron la parte de terapia ocupacional. Y allí ella hizo una revolución, porque lo que había en Brasil para terapia ocupacional era hacer los clientes, los enfermos, hacían los trabajos del hospital, de sacar la basura, limpiar, pero ella transformó un espacio en un atelier de pintura y se dio cuenta que a través del arte, aunque eran personas que no eran artistas, comenzaron a organizar su mundo interior. Entonces también fue una cosa, porque ella que es pionera de la psicología junguiana aquí en América Latina, ella conocía la teoría que incluso el propio Jung no había pensado. Él hablaba de la mitología, pero no hablaba de herramientas para usar esa cosa de mitología para las personas organizar en su mundo interior. Y a través de la pintura ella comenzó a escribir para Jung, que se quedó sorprendido, porque allí en las pinturas, las personas que no tenían este tipo de cultura, y allí estaban los mitos griegos, los mitos egipcios, y muchas personas se volvieron sanas verdaderamente de la esquizofrenia, y algunos incluso se volvieron artistas profesionales gracias a este trabajo de esta gran psiquiatra brasileña. Porque recibió esta intuición, porque era una cosa que no había ninguna teoría. Hoy hay libros sobre eso, muchos libros, incluso de ella misma, después de la práctica. Entonces, ¿de dónde vino esto? Del mundo trascendiente, del mundo de la mente. Pero una persona solamente será capaz de recibir este tipo de inspiración si tuviera esta conciencia en su interior. Para hacer su trabajo, una persona que es un mecánico de coche, por ejemplo, también necesita de esta orientación, de tener esta autoconfianza. Puedo ser el mejor mecánico del mundo. Hay que estudiar, que se esforzar, sí, el esfuerzo hace el genio, pero si de nada sirve el esfuerzo si la persona no tenga el reconocimiento en su interior de que es capaz. Tengo la convicción de que el modo de vivir de Seiichi Noye es bueno para cualquier persona y por eso escribo sobre él con el fin de propagarlo a todas las personas del mundo. Estoy seguro de que la revista Seiichi Noye es excelente y por eso la publico y le digo a todos los amigos y conocidos, por favor, colaboren para aumentar el número de lectores de estas publicaciones para que el mayor número posible de personas puedan conocer el modo de vivir feliz. Incluso ahora pasamos una situación que muchas personas están perdiendo su empleo. Esto puede cambiar muy rápido si las personas comenzaren a reconocer que en el mundo de Dios existe riqueza infinita y no existe pandemia. Pero aunque la mentalidad de la humanidad en general no cambie tan rápido, pero si usted cambiar su mente, seguramente las puertas se abren. Porque en este momento hay personas que están necesitando de su trabajo y Dios es absoluto.
No hay una situación tan absurda que Dios envíe a su Hijo, que somos nosotros, para este mundo, para quedarse desempleado. Reconozca esto en su interior, porque nuestra mente, como ya hablaba del mundo mental, pero nuestra mente está unida a todas las mentes del universo, como hablaba de Jung. Jung nos hablaba de la mente, del inconsciente colectivo. Entonces, en este inconsciente colectivo, todas las personas están unidas, pero más allá del subconsciente colectivo, existe la mente trascendiente, esta mente que va a generar toda la prosperidad, que va a generar las oportunidades. Entonces, ahora mismo existe la oportunidad, ahora mismo existe la senda de la prosperidad infinita para todas las personas. Entonces, esto se manifiesta en nuestra vida según la capacidad de reconocer. Esto es como si vamos a sacar agua. Aquí en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, donde estoy, estamos a 60 kilómetros del océano. Entonces, si llevo este vaso para sacar agua del océano, y volveré a São Paulo solamente con un vaso. Pero si llevo un camión, voy a traer el camión con agua. Entonces, de igual manera, según el recipiente mental de uno, tendrá la capacidad de sacar de este océano de Dios, este océano de sabiduría, este océano de provisión de riquezas. Entonces es fundamental que nosotros sepamos que tenemos el infinito y que nosotros merecemos. Otro problema que la gente suele pensar que no merecen aquello que Dios nos dio, que es nuestro por herencia divina. Entonces usted merece, y es más una cuestión de reconocimiento que de merecimiento. Si reconocemos, si estamos receptivos a estas bendiciones, ellas vendrán de manera natural. Incluso hay personas que a veces son materialistas, no son religiosas, y reciben mucho, porque Dios no discrimina a las personas, pero que tienen alta confianza. Y personas religiosas que a veces traen complejos de inferioridad, complejos religiosos, porque piensan que si uno se vuelve rico, estará se alejando de Dios. Pero eso no es una realidad. Nosotros, como Dios es rico, es natural que nosotros seamos ricos también. Si Dios es saludable, es natural que nosotros seamos saludables. Dios es la gran armonía. Por eso el natural es que los hogares vivan en armonía, que la gente sea feliz. Una cosa que a veces impide que la gente sea feliz o que prospere es la desarmonía en el hogar, porque la gente, no sé por qué, piensa que es natural la pareja vivir peleando, que es natural un hogar sin armonía, pero las personas se casan porque se aman. Entonces es natural que vivan en armonía. Los padres, los niños se aman, entonces es natural que vivan en armonía, con reverencia, pero la gente sale del normal por reconocer en la mente estos atritos, y la literatura seichonaí entonces nos enseña de manera detallada cómo posicionar la mente para vivir en armonía. Muchos hogares destrozados, familias destrozadas, se volverán felices, armoniosas, gracias a la enseñanza de Seichonoye, que es una enseñanza práctica para la vida cotidiana. Entonces salimos de esta idea de que la religión o de que la filosofía es una cosa para después de la vida o de la vida física, y predicamos esta enseñanza para que nosotros podamos vivir felices aquí y ahora. Esta es la enseñanza maravillosa de Seichonoye, a través de las buenas palabras, a través de reconocer nuestros potenciales, a través de la gratitud. La palabra más poderosa, más maravillosa que existe, las palabras son muchas gracias, porque en este muchas gracias está la expresión de retribución, como también reconocer el bien
en todas las cosas, todas las personas, en todo el universo. Antes que todo, reconocer que Dios es el bien y que ha creado todo con perfección. Muchas gracias a todos. Esta es la verdadera enseñanza de este Chonei. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y seguimos con nuestro estudio. Y en este libro hay la continuidad. Hay un caso del señor que el profesor Taniguchi le llamó del señor F. Ese señor pertenecía a la secta Itoen, es una secta religiosa de Japón. Y él tenía una industria que pasó por momentos muy difíciles. Hace 3 años su empresa pasó por una fase muy difícil, sufriendo los efectos de la inflación reinante. Para superar esta fase, el señor F tuvo que pasar por una vida de profunda penitencia y desapego. Y él se dio cuenta, aunque estuviera pasando una situación de insuficiencia, el representante de su empresa en China, en Shenzhen, en China, no estaba pagando, cuando se dio cuenta en el libro, que compraba las mercancías, pero no pagaba. Entonces él fue para solucionar la situación, fue a China y en el navío, y como era del aceite Itoen, pensaba, bueno, no voy a reprochar a la persona, no voy a reprochar, voy a intentar ayudarlo. Y eso fue su decisión, pero cuando encontró con esa persona, lo reprochó con palabras muy duras, porque así estaba pegado a sus posesiones materiales, y así con esas palabras duras, el otro se mostró cada vez más también con el corazón duro, y como si no hubiera hecho ningún error, ningún equívoco, ningún error, y así él salió y volvió al hotel y se sintió arrepentido. Yo pensé en no reprocharlo, pero no terminé por reprocharlo. Lo encontré nuevamente y nuevamente lo reprochó con palabras muy duras. Y ahí volvió a su hotel y aún más arrepentido, y entonces se concentró. Cuando encontró, dijo, no, yo soy el culpable. Yo soy el culpable. Usted, no, yo cuando me di cuenta, porque él tenía, cuando pasó por el puerto, se dio cuenta que había algunas mercancías que eran para la tienda de aquel representante. Él dijo, yo me di cuenta que hay una mercancía, siga usted con su trabajo, pero en este momento el otro entonces dijo, por favor, espere, y fue y trajo un poco de dinero y le ofreció, dijo, mira, yo pensé que usted me llevaría al cárcel, por eso estaba ahorrando este dinero para mi familia. Y en este momento el señor F pensó, si recibe ese dinero, las virtudes que yo gané diciendo que yo soy el culpable, voy a perder y volverá el karma de las más palabras que usé antes. Y dijo, no, como hay aquellas mercancías, use este dinero para pagar, para que pueda prosperar con su negocio. Y así se fue, el otro se mostró muy agradecido. Entonces cuando él cambió, el otro cambió también. Y él se fue, y a partir de aquel momento, el otro comenzó a enviar todos los meses un poco de dinero hasta pagar toda su deuda, y equilibró todo el negocio. Entonces, el maestro nos enseña, aquí él dice, por lo que acabé de explicar, usted debe haber comprendido que decir palabras como la culpa es mía, en el hogar, por ejemplo. Mi papá solía decir, porque yo tengo mi hermano, siempre fuimos muy amigos, pero es natural, no sé hasta qué punto es natural, pero a veces peleábamos, y hoy somos muy amigos, el profesor de Seichoné también, pero peleábamos, y entonces decíamos para mi papá, el culpable es él, y él decía, no, Eduardo es culpable, y uno decía al otro, él es culpable, y mi papá solía decir, si uno no quiere, dos no pelean, si uno quiere, dos no pelean. En el hogar siempre debemos tener esta visión y pensar, si pasó algo conmigo y yo digo, él es culpable, estoy haciendo de mí mismo un títere, un muñeco que no tiene voluntad propia.
Entonces nosotros debemos ponernos en el centro del universo. Y aquí el maestro escribe, por lo que acaba de explicar, usted debe haber comprendido que decir palabras como la culpa es mía, en verdad, es una forma de no hablar mal de los demás. Entonces no es decir que yo soy malo, pero es una manera de no hablar más de los demás, mal de los demás, lo que está de acuerdo con las enseñanzas de Seichonoye. Tanto el modo de vivir de Seichonoye como que consiste en elogiar a los demás y a sí mismo, como el modo de vivir de Itoen, basados en recriminarse a sí mismo, en realidad son las dos caras de una misma moneda. Entonces aquí se queda claro que nosotros debemos reconocer que nosotros somos hijos de Dios, y aunque diga, yo soy el culpable, es una manera de decir, usted no tiene ninguna culpa, usted es hijo de Dios. Entonces, si hubiera alguna pelea, algún desentendimiento en el hogar, asumir esta posición hará con que todo se vuelva armonioso, porque también tengo poco tiempo, porque quiero hacer un poco de oración con ustedes, pero hay una relato de experiencia, una persona que hija de japoneses, se casó aquí en Brasil, porque los japoneses cuando llegaron aquí en Brasil tenían el sueño de volver a Japón. Los inmigrantes siempre llevan este tipo casi siempre piensan así, pero después hubo la guerra, se quedaron aquí porque Japón estaba destrozado, se quedaron aquí, pero había una familia que la madre y los padres decían, cuando hablaba de novio, decían, Nihonjin, 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 japonés, japonés, japonés. Tenía que elegir un japonés o hijo de japonés. Pero la hija comenzó un noviazgo con un brasileño que no era descendiente de japonés y así casó con él sin la permisión de los padres. Entonces los padres no fueron a su casamiento y no tenía más contacto. Y esta hija entonces tuvo una hijita y esta niña tenía dificultades para caminar. Entonces se dieron cuenta que tenía un problema en la separación del hueso de la pierna. Así el fémur estaba un poco deslocado. Entonces, este tipo de problema se manifiesta cuando hay la intención de huir de donde debe favores. Entonces, ella pensó, bueno, mis padres no me reconocen, yo no necesito de mi padre, no pedí para nacer, o que es una tontería, porque nosotros pedimos sí para nacer cuando estamos en el mundo espiritual. Pero vino a Seichonoye y hizo una cirugía y empeoró la situación porque ahí había donde se hizo la oración no cicatrizaba de ninguna manera. Y ahí recibieron orientación de profesora de Seichonoye aquí en la sede central, y la profesora dijo, hay que cicatrizar la herida en el corazón de los padres. Pide perdón a sus padres. No dijo para que ella se presentara delante de los padres, pero para hacer la oración. Pero ella se arrepintió del fondo del corazón y fue a la casa de la madre. Cuando encontró a la madre y dijo, mamá, perdona, yo estaba equivocado, yo erré, mi error, perdóname. Entonces su mamá, porque a veces nosotros pensamos, no voy a pedir perdón porque el otro entonces se pondrá arrogante y va a destrozar, pero la mamá le contestó, no hija, yo que te pido perdón porque no supe entender sus sentimientos. Y así hubo la armonía entre los padres, después pidió perdón para su papá también, y como por milagro la hija se volvió sana y comenzó a caminar correctamente sin ningún sufrimiento. Entonces, cuando nosotros reconocemos, yo soy el culpable, es ponerse en el centro del universo y es sacar la máscara del falso yo y mostrar el yo verdadero. El culpable es este yo verdadero que es falso, que es lleno de orgullo, de arrogancia. Lo sacamos y mostramos el yo verdadero, que es hijo de Dios perfecto, maravilloso. Entonces, esta es la enseñanza de Seichonoye. Y ahora me gustaría, así, de una manera muy rápida, pero practicar con ustedes la meditación Shinsokan. Nosotros solemos hablar 30, 40 minutos, pero vamos a hacer más o menos 10 minutos de esta meditación, entrando en contacto con Dios. Entonces, dejamos los ojos con las manos juntas,
porque esto es como una antena para recibir las vibraciones espirituales de Dios, y esta es la manera de recibir, como les hablaba de la intuición, de recibir esta intuición. Entonces pongámonos en posición de oración y vamos a llamar a Dios con el canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre, que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu Espíritu. Yo vivo no con mi propia fuerza, sino por la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino que la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seichonoye para indicar el camino del cielo y de la tierra, protégeme. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. En este momento dejo el mundo de los 5 sentidos y entro en el mundo de la imagen verdadera. Aquí donde estoy, el océano, imaginamos un mundo infinitamente vasto, un océano de luz y mentalizamos. Aquí donde estoy es el océano de infinita sabiduría de Dios, océano de infinita sabiduría de Dios, océano de infinita sabiduría de Dios. Océano del infinito amor de Dios, océano del infinito amor de Dios, océano del infinito amor de Dios, océano del infinito amor de Dios. Océano de la infinita vida de Dios, océano de la infinita vida de Dios, océano de la infinita vida de Dios, océano de la infinita vida de Dios. Océano de la infinita provisión de Dios, océano de la infinita provisión de Dios, océano de la infinita provisión de Dios, océano de la infinita provisión de Dios. Océano de la infinita alegría de Dios, océano de infinita alegría de Dios, océano de la infinita alegría de Dios, océano de infinita alegría de Dios, océano de infinita alegría de Dios. Océano de la infinita armonía de Dios, océano de la infinita armonía de Dios, océano de la infinita armonía de Dios, océano de la infinita armonía de Dios. Es el mundo de la imagen verdadera, de armonía absoluta, estando en este mundo de armonía absoluta. Yo como hijo de Dios estoy recibiendo de Dios la infinita fuerza vivificante. Y ahora, inspirando por la nariz, mentalizamos, mientras inspiramos el aire, que una luz, visualizamos una luz de color de oro entrando por la punta de las manos y por la frente, y mentalizamos: la infinita fuerza vivificante de Dios fluye hacia mi interior, fluye hacia mi interior, fluye, fluye, fluye hacia mi interior, fluye hacia mi interior. Después de llenar los pulmones, forzamos el aire para las regiones más bajas de los pulmones para crear la sensación de que el abdomen está lleno de aire, y mientras el aire va saliendo espontáneamente mentalizamos, ejercemos una leve presión y mentalizamos: por la infinita fuerza vivificante de Dios, soy la infinita fuerza vivificante de Dios, fluye para mi interior. Por la infinita vida luminosa de Dios, soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado, soy henchido, soy vivificado. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, durante algunos minutos, en silencio, mentalizando estas palabras, respiramos el más lento y profundamente posible para crear la sensación de unidad con Dios. En nuestro hogar, en nuestra meditación diaria, podemos hacer esta respiración controlada con las mentalizaciones durante muchos y muchos minutos, pero ahora, como tenemos el tiempo muy limitado, entonces vamos a pasar para la parte siguiente, declarando mentalmente: ya no soy yo quien vivo, sino que la vida de Dios, ya no soy yo quien vivo, pero la vida de Dios, sino la vida de Dios presente en todo el universo. Ya no soy yo quien vive, sino la vida de Dios presente en todo el universo. Muchas gracias, muchas gracias. En este momento me reconcilio con todas las cosas del cielo y de la tierra.
Entre mí todas las cosas no existe odio, no existe rencores. Volvemos a ser uno como éramos en el principio. Estoy en las relaciones de armonía con todas las personas. Yo perdono así como Dios me perdona y me ama. Yo perdono y amo a todas las personas. Yo soy uno con Dios así como Dios me perdona y me ama. Yo perdono y amo a todas las personas. Y así también podemos hacer muchos y muchos minutos esta oración hasta sentirnos que estamos verdaderamente reconciliados, no solamente por el perdón, sino por la gratitud a todas las personas que de una manera o de otra contribuyeron para nuestro desarrollo espiritual. Y con esta mente armonizada podemos entonces visualizar aquello que queremos ver realizado en nuestra mente, en nuestra vida. La iluminación espiritual, el crecimiento espiritual, la armonía con la familia, e incluso son objetivos materiales como la prosperidad de su hogar, de su compañía, de su empresa, de su trabajo, sus éxitos estudiantiles. Todo eso podemos, la persona que está todavía buscando su alma gemela puede visualizar un casamiento feliz, un matrimonio feliz. Podemos visualizar, porque si es su deseo sincero, ya existe en el mundo de Dios. Y así también, por cuenta del poco tiempo que tenemos, seguimos para la parte final de la meditación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aquí donde estoy es el océano de infinita sabiduría, océano de infinita sabiduría de Dios, océano de infinita sabiduría de Dios, océano de infinita sabiduría de Dios. Océano del infinito amor de Dios, océano del infinito amor de Dios, océano del infinito amor de Dios. Océano de la infinita vida de Dios, océano de la infinita vida de Dios, océano de la infinita vida de Dios. Océano de la infinita provisión de Dios, océano de la infinita provisión de Dios, océano de la infinita provisión de Dios. Océano de la infinita armonía de Dios, océano de la infinita armonía de Dios, océano de la infinita armonía de Dios. Océano aquí donde estoy es el océano de infinita sabiduría, donde recibo la infinita fuerza vivificante. Muchas gracias, muchas gracias. Oración para manifestación de la imagen verdadera de nuestros países. En este momento fluye del mundo de la imagen verdadera la infinita sabiduría y el infinito amor de Dios. A través de esta infinita fuerza, nuestros países se vuelven tan perfectos como ya lo son en el mundo de la imagen verdadera. Dios, muchas gracias. En este momento fluyen del mundo de la imagen verdadera la infinita sabiduría y el infinito amor de Dios. A través de esta infinita fuerza, nuestros países se vuelven tan perfectos como ya lo son en el mundo de la imagen verdadera. Muchas gracias, muchas gracias. Oración por la paz mundial. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y en mí resplandece la luz espiritual del amor. Esta luz se intensifica, cubre toda la faz de la tierra y llena el corazón de todas las personas con el espíritu de amor, paz, orden y convergencia al centro. El infinito amor de Dios fluye hacia mi interior y en mí resplandece la luz espiritual del amor. Esta luz se intensifica, cubre toda la faz de la tierra y llena el corazón de todas las personas con el espíritu de amor, paz, orden y convergencia al centro. Canto de la gran armonía. La armoniosa vida de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. La armoniosa vida de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, podemos abrir los ojos. Y hablaba hace poco, hablé un poco de Gabriel García Márquez, de Lorca español, de Manuel Vargas Llosa peruano. Y me acuerdo que una vez cuando estuve en Tucumán, en Argentina, en una librería, porque a mí me encanta mucho la librería, yo comentaba que compré un libro de Jorge Luis Borges. Yo dije, no sé si mi español es tan malo así porque no logré entender muy bien. Y gracias a Dios, no sé si para ser amigable, pero él dijo, no te pongas así porque nosotros tampoco entendemos, es muy sofisticado, es muy erudito. Entonces, pero yo tuve dificultades. Y es un libro llamado La historia universal de la infamia. Eso es un libro muy famoso de Borges, pero yo tuve dificultades para entender. Los libros 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, yo tuve no dificultades para entender
la novela, pero algunas dificultades para vocabulario, pero gracias a Dios tengo a mis amigos en Colombia, entonces todos los días mandaba un correo electrónico. ¿Qué es esta palabra? Porque usa muchas palabras regionales de Colombia, pero fue una experiencia muy buena, un libro grande con muchas páginas, pero yo pienso que sí, que logré entender toda la novela con la ayuda de los colombianos. Ahora, Borges realmente confieso que no fue fácil y alguna cosa no logré entender bien, aunque usando un diccionario, pero tuve dificultades. Bueno, esa es una otra historia, pero tenemos la literatura de Seichan-Ollé. Esta es muy simple, aunque muy profunda también, y tiene la capacidad de cambiar nuestra vida para mejor, para que nuestra vida pueda ser más feliz, más iluminada y que podamos vivir más saludables, con más prosperidad. Entonces, tenemos la máxima confianza en esta gran enseñanza de Seichan-Ollé, que es este camino para vivir feliz, para vivir mejor y para vivir en armonía con nuestros hermanos, en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y es un camino maravilloso para que toda la humanidad pueda vivir feliz. Fue un honor conversar con todos los señores y reciban mis vibraciones de amor y de gratitud a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.